Buenas tardes, querida audiencia. El día de hoy con nuestros compañeros Sebastián Fernández, Jorge Yarzún y yo presente, Catalina Ifurk, vamos a hablarle sobre cetona. Bueno, introducción. Grupo funcional cetona. Vamos a abarcarle todo sobre el tema, desde los componentes, los elementos que tiene, cómo está presente en la naturaleza, hasta incluso nuestro mismo cuerpo, en el cuerpo humano. Vamos a plantearle los siguientes objetivos, que vendrían siendo: describir el concepto de cetona y su clasificación, investigar el uso de las cetonas en alimentos, productos de belleza, en alimentos, en productos cosméticos, entre otros. objetivos que iremos ampliando a medida que avancemos el trabajo. Por otro lado, nuestra pregunta de investigación será: ¿cómo está presente la cetona en exámenes médicos? Ya, definición. ¿Qué es un cetona? Un cetona es un compuesto orgánico caracterizado por tener un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Un cetona es mucho menos reactivo que un aldehído. También puede ser insoluble en el agua. También este se caracteriza por tener características físicas como líquidas y químicas. Y por último, también depende muchas cosas de su tamaño. Por ejemplo, contra más grande tendrá un olor mucho más desagradable y contra más pequeño tendrá un olor bastante amigable. fórmula. La fórmula de la cetona es la siguiente. Está compuesta por un grupo carbonilo, es decir, que es un carbono enlazado por un doble enlace hacia un oxígeno. Y el resto de enlaces que van a quedar del carbono, que son dos cadenas carbonadas o radicales, como vemos acá, radical 1 y radical 2. Descubridor. El descubridor de la cetona fue el químico Alexander William Williamson, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Este lo descubrió a través de la destilación de sales de calcio de los ácidos orgánicos. También descubrió las reacciones que tiene la cetona. Años más tarde, otro científico, el químico Erlenmeyer, formuló la regla Erlenmeyer, dedicada en su apellido, y la cual habla sobre cómo formar aldehídos y al mismo tiempo cetonas, respectivamente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de cetonas. Se preguntarán cuántos tipos de cetonas son. Vamos a encontrar 6 tipos de cetonas. Primero, existen según la estructura de la cadena. Cuando la estructura de la cadena está presente en los alcanos, alquenos, alquinos o cicloalcanos, es según la estructura de la cadena. También según la simetría de los radicales. Cuando hablamos de simetría, cuando ambos radicales R1 y R2 son exactamente iguales, y hablamos de simétricos cuando estos son diferentes. Según la saturación de la cetona. Hablamos de cetona saturada cuando esta está compuesta por alcanos, y son insaturadas cuando está compuesta por alquenos o alquinos. Dicetonas. Esta es una subrama y igualmente importante, debido a que las dicetonas es cuando en la misma cadena se encuentran dos grupos carbonilos. Las quinonas. Las quinonas son isómeros de la cicloheptadiona o de los derivados de esta. Igualmente muy importante. Y finalmente encontramos las cadenas en las cetonas endocíclicas, que es cuando el grupo carbonilo se encuentra dentro de la cadena. Bien, ahora las propiedades físicas. Vamos a encontrar 4 propiedades físicas. La primera es el estado físico. El estado físico está completamente relacionado con el peso molecular que se encuentra en la cetona. Si es que la cetona es muy liviana, lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Si es que la cetona es de peso intermedio, va a estar en estado líquido, y cuando la cetona es muy pesada, está en estado sólido. El punto de ebullición. El punto de ebullición está entre dos cosas. Va a ser menor
que los hidrocarburos iguales que esto, o iba a ser mayor que los alcoholes. La solubilidad. Hablamos de solubilidad cuando este se disuelve en distintos componentes. Siempre va a ser disuelto en cualquier compuesto no polar y al mismo tiempo en H2O cuando la cadena es superior a 1 pero inferior a 5. Y finalmente vamos a encontrar el olor. Hablamos de un olor agradable cuando el tamaño de la acetona es pequeña. Esto va a ser, lo podemos encontrar como las frambuesas o algunos otros frutos rojos. Cuando es de tamaño intermedio, es un aroma fuerte y desagradable para la persona. Y cuando es muy grande, es de un aroma inodoro. Inodoro, perdón. Propiedades químicas de las cetonas. Reactividad. Las cetonas tienen múltiples reacciones, pero ahora vamos a nombrar sobre algunas de ellas. Primero está la reacción de adición nucleofílica, en cual estas reaccionan con el reactivo de Grignard y forma un oxialuro de alquimagnesio. También está la reacción de oxidación, en cual va a depender del oxidante, porque si es un oxidante potente, la acetona se va a oxidar de maneras maravillosas y rápido. Pero si el oxidante es débil y poco energético, no va a ser tan eficaz, que digamos. También está la reacción de condensación aldoica, en cual esta consiste en que dos cetonas se van a estar en contacto con la sustancia de hidróxido de sodio. Además también tenemos como reducciones, como la reducción de Clemens, en cual esta se va a ocupar para formar cadenas de carbono y carbono. Y ha ocupado de la química orgánica muy bien. Acidez. Las acidez de las cetonas son de una naturaleza ácida, debido a que estas presentan el grupo carbonilo. Hidratación. Cuando se le coloca agua a una acetona, esta va a formar un compuesto que va a ser un diol. Pero si se formó un diol en presencia de un alcohol, este va a colocar el nombre de hidrato. Halogenación. La halogenación de la acetona se puede llevar a cabo a través de bases fuertes. Y ahí puede haber más de un halogenante. Adición de amoníaco y sus derivados. En este caso, se puede adicionar amoníaco a las cetonas, dando como una sustancia una ínima. Y después adición de alcoholes. En el caso de la adición de alcoholes, puede producirse los hemicetales, que son una sustancia muy inestable y de poca resistencia. Síntesis de cetonas. Síntesis de cetonas de Weinreib. En este caso, la síntesis de cetona es muy ocupada en la química para formar también enlaces de carbono y carbono. Y da cetonas. En el caso de síntesis de cetonas aromáticas, tenemos un grupo benceno en el cual se le va a adicionar cloruro de ácido en presencia de cloruro de aluminio, y como resultado va a dar una benzofenona más ácido clorhídrico. Y en el caso de síntesis de cetonas alifáticas, se va a ocupar la acilación de Friedberg, en cual va a dar como origen cetonas. Nomenclatura. La nomenclatura de los cetonas está dada según la normativa UPAC. Es decir, que vamos a tomar la cadena principal y aquí derivar el nombre que ésta va a tener, siempre incluyendo la terminación ONA. Pero también tenemos otras variedades de nomenclatura. En primer lugar vamos a tener la nomenclatura
funcional, en la cual vamos a ordenar los nombres según el orden alfabético. Antes de haber hecho lo que primero dije. La nomenclatura en casos especiales. La nomenclatura en casos especiales está dada cuando se encuentran dos grupos carbonilos dentro de la cadena y tenemos que nunca olvidar el prefijo di, tri, tetra y esto colocarlos antes de la terminación ona. Y la nomenclatura de cetonas que actúa como radical dentro de la cadena. Si bien no son tan comunes, igual es importante saberlo. Y estos, al no tener una estructura tan fija, siempre la vamos a identificar con el prefijo oxo. Estados naturales de la acetona. La acetona la vamos a encontrar en distintos lugares de la naturaleza, tanto exterior como interiormente de nosotros mismos. El primero podemos identificar como biomoléculas. Las biomoléculas las vamos a encontrar siendo monosacáridos dentro de los carbohidratos. Estos van a ser cosas bien parecidas a siendo la fructosa. También lo podemos encontrar dentro del ser humano como hormonas, presentes en la hormona femenina como la progesterona y en la hormona masculina como la testosterona. Y en ambos se encuentra una hormona esteroide. Y finalmente lo encontramos como plantas, y lo podemos ver bien comúnmente en las frambuesas o en arándanos, siendo frutos rojos. Y se encuentran en una gran variedad también como en moras. Obtención de cetonas. Oxidación de alcoholes. La obtención de cetonas a partir de la oxidación de alcoholes va a depender del alcohol. En el caso de los alcoholes primarios puede obtenerse cetonas perfectamente, pero en el caso de que si se llegan a sobreoxidar, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para los que estén presentes. También están los alcoholes secundarios en el cual también se pueden dar cetonas y hasta incluso se pueden obtener sin romper la molécula. Y en el caso de los alcoholes que son terciarios no se puede porque a ellos les falta un hidrógeno. Ozonólisis de alquenos. En este caso el alqueno rompe el ozono dando como origen las cetonas. Hidratación de alquinos. En este caso, cuando se le adiciona agua a un alquino va a provocar una sustancia que va a ser un enol, que al ser isomerizado va a dar como origen una cetona. Acidación de Friedlander. En este caso se agrega un cloruro de ácido en presencia de cloruro de aluminio, que da origen a una acetona. Bueno, efectos sobre la salud. Si bien sabemos, tenemos cetonas en nuestra sangre, pero claro que en mínimas cantidades, aunque claro que hay personas que sufren de diversas enfermedades sin saberlo, pero por lo tanto se pueden hacer diversos exámenes con el avance de la tecnología y de la ciencia. Uno de ellos es la prueba de orina. Obviamente una persona saca una muestra de orina, estas son llevadas al laboratorio y hace los exámenes pertinentes para luego ver cuánta cantidad de cetonas tiene. Si es muy alta, puede la persona estar padeciendo de diversas enfermedades como diabetes mellitus o tipo 1 o tipo 2. Tal es el caso, además, bastante parecida a la primera, las pruebas de sangre. Sacan sangre por vía intravenosa, posteriormente también las llevan a laboratorios y al hacer el examen se pueden detectar también enfermedades que puede estar padeciendo la gente. Y por último, para ver el nivel de toxicidad que puede ser por vía nasal, respiratoria o incluso cutánea, también en los laboratorios se puede detectar si son las concentraciones altas o bajas de
de cetona, porque si sabemos que si tenemos grandes cantidades no va a ser perjudicial para nuestro organismo, pero si son en mínimas cantidades, como decía mi compañero, por ejemplo en hormonas, eso es algo normal. Aplicación de la cetona. Bueno, las cetonas se pueden utilizar en bastantes cosas, e incluso en objetos que ni siquiera sabemos que pueden constituirlo. El caso es, por ejemplo, en industrias. En industrias se pueden encontrar en diversas cosas, como por ejemplo en plásticos de origen químico o plásticos industriales. También en lacas y resinas. Estéticamente podemos encontrarlo en perfumes y colonias, con un olor más apetitoso. Y también, y a estos mismos les ponen un fijador del aroma para que mantengan el olor. Y como les decía también, está presente en el kit esmalte, en las uñas, el acetona o comúnmente llamado propanona. Y finalmente, en los laboratorios también podemos encontrar de esto. Porque en los laboratorios examinan y se pueden hacer diversos exámenes a las personas para luego ver y detectar alguna especie de problema o enfermedad que esté padeciendo la persona. Diferencia entre cetonas y aldehídos. Podrían ser similares, pero son diferentes. En la estructura. La principal diferencia en cuanto a estructura de los aldehídos y cetonas es que el aldehído posee un hidrógeno que está enlazado al grupo carbonilo, pero como vemos en las cetonas no se ve así, en cambio se ve un radical. Aplicaciones. Las cetonas y aldehídos pueden tener aplicaciones comunes, estética, industrial, en laboratorios, pero hay una diferencia en cuanto a una producción natural, porque las aldehídos producen resina, pero las cetonas no pueden llegar a producir esta sustancia. Y en los tipos de reacciones. Una cetona y un aldehído pueden tener reacciones que pueden ser un tanto similares en algunas ocasiones, pero en los aldehídos son mucho más. Como por ejemplo la reacción de Betty o de Witting, cosa que la cetona no llega a tener. Y como son grupos funcionales distintos, reacciones diferentes, productos diferentes. Bueno, conclusión. Finalmente pudimos concretar a base de nuestras investigaciones y lograr dar cuenta de que en realidad sí la acetona está presente en más cosas de las que nosotros podemos imaginar, tanto físicamente en nuestro cuerpo como en el exterior. Pudimos también confirmar nuestra pregunta de investigación, que donde la acetona puede formar parte de exámenes médicos, y sí, puede formarlo, ya que a través de ellos se pueden comprobar bastantes enfermedades que una persona puede estar padeciendo sin saberlo. Bueno, este ha sido nuestro trabajo. Agradecemos y además para ayudar con mi compañera, concluimos que también que aceptamos con nuestros objetivos que dimos inicialmente. Cumplimos todo. Y eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.